Psicopodcast, un calidoscopio sonoro sobre la vida cotidiana. Le encontramos la importancia a los asuntos sin importancia. Güey, ¿por qué Katy Perry está yendo a la luna? ¿Por qué Cristiano Ronaldo es más importante que mi ciudad? Pop es lo común, no solo lo que se consume masivamente. Pop es lo que hace la gente, desde música hasta chilaquiles. Con la conducción de Frijolito de la Paz, Psiconauta, Chuck Sol Y la malicia. Episodio 11. Porque a mi esposo le gusta tanto guardar tiliches. En la película animada Fantasía, producida por Disney en 1940, hay un segmento titulado El aprendiz de brujo. Esta historia representa de manera única la relación que las personas mantenemos con los objetos. En ella, Mickey Mouse es el asistente de un poderoso mago. Mickey se encuentra a cargo de limpiar la casa, pero cansado de ser solo el asistente, al ver que el mago ha dejado su gorro mágico, decide usarlo y tratar de animar una escoba para que ésta haga el trabajo por él. Al inicio funciona, la escoba obedece, repite movimientos y hace exactamente lo que se espera de ella. Además, no se agota. El aprendiz sonríe victorioso. Este objeto deja de ser un objeto y se convierte en una extensión de su voluntad. Entonces, algo se descontrola. La escoba no entiende límites, solo repite la orden. Y cuando Mickey intenta detenerla partiéndola en pedazos, es demasiado tarde. La escoba se multiplica, y ahora cientos de escobas cargan agua, y el cuarto en el que Mickey estaba trabajando se inunda. Lo que empezó como una solución que permitía al aprendiz ser poderoso y dedicar su tiempo a lo que le apasiona, se vuelve una amenaza contra sí mismo. Ahí es donde está el punto. Los objetos no tienen intención, pero cuando les damos sentido y función, les dotamos de vida y son capaces de organizar nuestra realidad. No porque tengan poder propio, sino porque nosotros se los damos. Tal vez por eso nos rodeamos de cosas, porque en ellas depositamos trabajo, recuerdos, identidad, porque nos ayudan a hacer más, pero también a ser más. La pregunta que el pobre Mickey no se hizo fue: ¿en qué momento lo que usamos empieza a usarnos? La pregunta que nos hacemos hoy es: ¿cuántas de las cosas que acumulamos nos obedecen y cuántas nos hacen obedecerlas? Hola, ¿qué tal, queridos psicopoppers? Estamos de vuelta en su querido psicopodcast en vivo. Este fue el grito más pronto que ha habido en esta programación. Recuérdenlo bien, capítulo 11 fue producto de Chuck Sol. Estamos en el 95.1 de FM, muy contentes de volvernos a escuchar por acá. Recuerden que nos pueden escuchar también en radio.iteso.mx y que nos pueden también ver en vivo en Instagram, en el Instagram de Radio Iteso. No se crean, no nos pueden ver en vivo porque no le dieron a compartir. Quién sabe si ahorita lo hagan. Pero bueno, nos pueden escuchar en las diferentes aplicaciones. Y pues también nos pueden escribir a WhatsApp. Por favor, ya escríbanos a alguien algún día, además del novio de Malicia. Saludos a Alex. Saludos, Alex. Y a Malicia también. Hoy nos va a escribir Malicia. Sí, Malicia, más vale que nos estés oyendo en vivo. Nos pueden mandar un mensaje al 3339 547523.
Igual lo pueden encontrar en nuestro perfil de Instagram por si alguien quiere. Y bueno, pues es que nos están hablando de cabina para darnos un mensaje muy importante, pero ya lo escuchamos. Pues hoy tenemos una pregunta súper importante para mí. ¿Cuál es? ¿Cuál es, amigo? Pues, ¿por qué nos gustan tanto guardar tiliches? Hola, puto. Les confieso que soy un tilichento desde los 3 años. La primer cosa que quise tilichear fueron playeras de color morado que no me quería quitar nunca y que le dije a mi mamá que las guardara para cuando tuviera hijes. Y confieso que una de las grandes cosas que jamás le perdonaré a mi madre es que las tiró. No las guardó. No las guardó, le valió. Saludos, mamá, sé que estás escuchando esto y sé que sabes que esa herida jamás va a cerrar. Pero, imagínense la identidad que tengo como tilichentos y desde esa edad quería guardar cosas. A mí me gustaría escucharles a ustedes. Hoy no nos acompaña Malicia, pero está acá también como siempre nuestra amiga común, también está Frijolova y el buen Chuck. Cuéntenos, ustedes, ¿qué tan tilichentos son? Según yo no era nada tilichenta, pero ya después lo platiqué con mis allegades y me dijeron que yo era la persona más tilichenta de la casa. Y yo empecé a ver todas mis cosas y dije, pero por supuesto que todo esto es muy necesario. Yo creo que en lo que soy más tilichenta, yo sí soy una apegada emocional terrible. Y junto todas las cartitas que en algún momento cualquier persona me escribió. Si tú estuviste conmigo en la primaria y me escribiste una carta en un post-it, probablemente yo lo tengo. Y lo tengo guardado en una cajita y hay veces en donde sí lo leo y digo, la nostalgia. Sí soy. Sí, pero sí guardo muchas cosas. ¿Y qué es una persona apegada emocional? ¿Qué es eso? No me hables en psicoanálisis. No estoy hablando en psicoanálisis, estoy hablando en las voces de tu cabeza. Esta vez porque... Pero entrevistaste psicoanalistas, no, es igual. No, ningún psicoanalista fue entrevistado en la elaboración de este programa. Pero se me hizo curioso porque muchas personas, como spoiler de la cápsula que vamos a escuchar en un ratito, justamente hablaron de cierto apego emocional. Yo tampoco sé muy bien a qué se referían con eso, pero por lo menos a mí sí me gusta sentir que tengo mis tiliches y objetos que me llegan a recordar a personas que quiero o personas que no quiero ya, pero que en algún momento sí quise y que dejaron una prueba física de que estuvieron por algún momento en mi vida. Ok. Por dos, lo que dice Frijo Freud también, pues desde muy temprana edad, que igual en la primaria me escribía cartitas con amistades y ahí debo tener las cartitas de la primaria en alguna caja en casa de mi mamá y de mi papá y otras que las tengo conmigo y además de cartitas tengo boletos de camión, de autobús, y cada vez que hago un viaje que vuelvo allá a ver a mis papás a Cortázar, Guanajuato, y luego hago el recorrido a Celaya, que es el que hacía todos los días cuando estudiaba, y guardo esos boletitos porque no sé, si creo que los veo como una especie de mapa de mi existencia con otras personas y de los lugares donde he estado. Los boletos de conciertos, por supuesto que los tengo todos, pero sí tengo hasta botones que se me cayeron y no hay algo que no me permite tirarlos, que digo, todo esto es parte de lo que he sido, de lo que soy, y entonces sí, creo que sí soy muy tilichento. De repente pues ya hay cajones llenos de un montón de cosas y que hay algunas que no me acuerdo ni por qué las guardé ni de dónde las saqué, pero sí, ahí están. Qué interesante que en cuanto no te acuerdas de dónde salieron esos tiliches es cuando cambian a su categoría de basura, ¿no? Y así es. Entonces quiere decir que lo que convierte un tiliche en algo que vale la pena conservar es la memoria. ¿Qué? Y que cuando no existe es basura. Pero tú dinos, común, ¿tú qué piensas? ¿Tú con qué tilicheas? Yo antes era súper tilichenta, pero mi mamá es tira. Entonces teníamos siempre conflictos, porque mi mamá todos los veranos era limpiar todo el closet y tirar todas las cosas que ya no estaban, deshacerse, ya fuera donarlas o lo que fuera necesario para no tener todo tan atiborrado.
y eso hizo que fuera aprendiendo a tilichar solo libretas. Entonces estoy llena de libretas y siempre corto cositas y las pego y les anoto como, o sea, si vamos a un restaurante voy a agarrar la servilleta y la voy a pegar en mi libreta. Wow, hermoso. Es de mi club. Efectivamente, los tiratiras son los Pokémones némesis de los Pokémones tilichenses. No son compatibles, son como agua y electricidad. Pues así van las cosas. Miren, por acá nos dice Chuck, usa la metáfora de que los tiliches son mapas de la existencia. Frijo habla de que los tiliches son evidencia de que personas pasaron por la vida. Quiere decir entonces que por lo que estamos escuchando, los tiliches son una condición de sentido para existir. Y gracias a esto, mi esposa me dejará seguir guardando cosas. Como se pueden dar cuenta, pues estoy buscando la manera de justificar mi tilichentez. Pero vámonos con nuestra primera rola. Es una rola de Aterciopelados que se titula Rompecabezas. Y ahora, una nueva entrada del Irreal Diccionario Antiacadémico de Les Comunes y Corrientes. Letra T. Sustantivo. Tiliche. Objeto cuya única función es estorbar, pero que misteriosamente se resiste a ser desechado. Puede ser una caja por si acaso, cables de cargadores de teléfonos que ya ni existen o ropa que juras que algún día te volverá a quedar. Spoiler, no te va a quedar. El tiliche no es basura, aunque claramente lo es. Es una categoría emocional. Vive en cajones, bodegas y rincones oscuros de la casa, alimentándose de la culpa de tirar cosas disque todavía útiles y del optimismo absurdo de que algún día servirán para algo. Toda persona tiene tiliches, pero hay niveles. Desde quien guarda tickets del 2009 hasta quien convierte su casa en museo involuntario del consumo pasado. En términos metafóricos, el tiliche es la memoria haciendo su nidito en tus primeros G.I. Joe. En términos honestos, es un mono inútil que los niños de hoy no ven atractivo, pero que los influencers como Matt Hunter le llaman el santo grial del coleccionismo. El problema de los tiliches es que entre más tienes, más probable es que digas frases como no lo tires, puede servir, o esa madre debe valer un chingo. La mera neta es que no. Ya tíralo. Bien, pues escuchamos Rompecabezas de Aterciopelados antes de nuestra cápsula del Irreal Diccionario Antiacadémico de Les Comunes y Corrientes. Y pues además, no sé si ya vieron el video, y si no se les recomiendo, hay una sesión de Tiny Desk de Aterciopelados. Para quienes no le han visto, Tiny Desk es un canal que hace conciertos como en un escritorio, tal cual, de una oficina, y van pasando por ahí diferentes estrellas y artistas en un pequeño escritorito. Pequeño. En la traducción sería escritorito, ciertamente. Pero lo más interesante pues es que cada banda que va pasando por ahí, cada solista que va pasando por ahí, deja un objeto, y si ustedes ven un video de ese canal, de los últimos, van a ver que está atascado de tiliches. El último, pues, es de Andrea Echeverry, la vocalista de Aterciopelados, que además está siendo muy juzgada porque su apariencia es muy tilichenta. Ahí se los dejo para que lo vean, pero sigamos platicando. Decía ahorita en la cápsula del Irreal Diccionario, los tiliches se anidan en las cosas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es el hábitat de los tiliches? ¿Qué les mantiene vives? Cuéntenos. Pues a mí me llamaba mucho la atención de esta definición del irreal, esta idea de que los tiliches estorban, y que bueno, pues es que esa es su función, ¿no? Si pensamos a los tiliches como objetos, ¿no? Pues los objetos, su función es objetar, ¿no? Es decir, estar ahí en medio de las cosas, en medio de una situación para ponernos un freno y decir, bueno, aquí hay una cosa que me hace pensar algo, o aquí hay una cosa con la que me tropiezo, ¿no?
Y bueno, particularmente los tiliches creo que estorban u objetan, ¿no? En cuanto que lo que les da sentido, como decía Psiconauta, pues es que son objetos cargados de memoria, ¿no? Entonces son objetos que cuando nos topamos con ellos, pues nos remiten a otro lugar, nos remiten a otro tiempo y sobre todo a otro estado de ánimo, ¿no? Entonces sí estaría de acuerdo con que los tiliches estorban, ¿no? Pero en este sentido de que estorban el curso, pues sobre todo el curso mercantil de la realidad, ¿no? Porque el objeto que no es tiliche es una mercancía, o sea, es un objeto que vale por lo que el valor que se le pone en el mercado, ¿no? Y por lo que se puede vender y comprar, ¿no? Y los tiliches no tienen propiamente ese valor, ¿no? Con lo que objetan más bien es con la memoria, ¿no? O sea que el opuesto del tiliche es mercancía. Yo diría que sí, siguiendo acá al maestro Pablo Fernández Crisliev. Genial. ¿Y ustedes qué piensan? Otro saludo a don Pablo. Otro saludo a don Pablito. Yo estaba pensando en la parte de la cápsula de Mickey, en donde habla de en qué momento lo que usamos empieza a usarnos también a nosotras mismas. Y me acordé de una amiga que ella es como un espíritu muy libre, ¿no? Y el otro día estaba mudándose y me estaba diciendo que a ella le gustaría poder no tener tanto tiliche, poder no tener tantas cosas, y creo que más allá de la mercancía, como estos objetos que parecía que la anclaban a un lugar en particular. Y a mí me pareció muy profundo. Yo dije como de que, bueno, amiga, si tú quieres ser muy libre está bien, haz lo que quieras, pero justo digo, yo como una persona apegada, creo que en los objetos encontramos estas anclas también a ciertos lugares, estados emocionales, a ciertas personas, pero también me quedo pensando qué tanto de eso luego nos impide el poder movernos, ¿no? Y ella lo decía en un asunto como súper práctico, de me estoy cambiando de casa y tengo de repente 3 escobas, un montón de tazas de las cuales solo uso una, pero que las demás me recuerdan cuando estuve en cierto lado con alguna persona que me lo regaló, pero en cuanto a utilidad, más que ayudarle en la nostalgia, que formar parte de su memoria, parecía que por lo menos para ella era pues un ancla. Wow, otra metáfora súper fuerte. Ya dijimos que son mapas, ya dijimos que son evidencias, ya dijimos que son anclas. Héctor nos decía ahorita que son máquinas del tiempo que sirven para viajar al pasado. Incluso hablamos de que son fuente de emociones. ¿Cuántas cosas pueden ser los tiliches y qué tan importantes pueden ser que en cada casa hay un cuarto que les pertenece, ¿no? Al que llamamos el cuarto de los tiliches. ¿Tú qué piensas, Común? Yo estaba pensando en que se me hace muy curioso en qué momento llegamos a esperar y como a aspirar al minimalismo, porque ahorita todo es muy chiquito, claro, y todo tiene que ser gris y blanco y beige, y si no cumple con esos colores no es bonito y no pertenece a la élite. Pero ¿en qué momento pasamos de la cultura barroca a eso? Fíjate que justo estaba pensando en eso antes de venir a este episodio y encontré que el año pasado hubo una tendencia de hacer los altares de muertos aesthetic, que era de quítale todos los colores y ponlos beige, y creo que era por algo que hizo Yuya, no me acuerdo, pero sí, de pasar de este maximalismo de todo lo colorido de los altares de muertos a hacerlos aesthetic, blancos, por cierto. O sea que el minimalismo es el ecosistema de las mercancías. Los tiliches no pueden sobrevivir en el minimalismo, se mueren de hambre y de olvido. De acuerdo, y los tiliches son el sedimento de la memoria, igual que los arqueólogos y los paleontólogos y los geólogos, ¿no? Van tratando de explicar qué ha pasado en las diferentes eras de la Tierra, ¿no? Viendo las capas de sedimentos que han quedado, ¿no? en el suelo. Pues lo mismo podríamos decir de los tiliches, ¿no? Que forman parte de un sedimento de la memoria que se van quedando también o en el cuarto de los tiliches o disgregados por el mundo, ¿no?
y en cualquier lugar donde haya un cuarto de tiliches y seguro que pues, cualquiera lo puede verificar cuando se va a echar el clavado a su cajón o a su cuarto de los tiliches, ¿no? Pues todas las capas de memoria que ahí se van quedando y que seguramente pues a uno le van a dar ganas de platicar de eso con alguien más, ¿no? Cuando recupera ahí sus recuerdos. Oigan, pero ¿no estaremos romantizando mucho a los tiliches? Maldita sea, hacia allá iba. A ver, dinos tú ¿Por qué qué estás no? pensando. Porque justo estaba pensando que ahorita suena como a un grupo de tilichentes justificando por qué guardan tiliches. Sí lo es, sí. Tráiganos un minimalista asteric para debatir. No, pero luego justo me pongo a pensar también en todos estos programas de acumuladores compulsivos, de gente que neta se la pasa súper mal en la vida porque tiene estos cuartos llenos de un montón de cosas, que hablan así y empiezan a contar en qué momento de su vida los tiliches empezaron a tomar el control de sus cuartos y que entrevistan a sus familiares, pero porque ya se ve como algo pues súper patológico, ¿no? El síndrome de Diógenes. Maravilloso. El síndrome de la ¿Cómo? urraca le llaman también, porque las urracas son tilichentas por naturaleza. Sí, que guardan los urracas. Cualquier cosa que encuentren se la llevan y la ponen en sus nidos y construyen sus nidos con tiliches. Wow. Yo tengo uno de mis mejores amigos, su papá, saludos, no voy a decir su nombre, todos saben quién es, para empezar tenía varios coches que ya no servían y no era capaz de deshacerse de ninguno, entonces empezó a llenar la calle de chatarras con llantas y además todas las cosas que se encontraban en la calle que él consideraba que aún servían las iba acumulando en esos coches que se convirtieron después en nidos de plagas, no de memoria, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo también creo que por ahí hay una cosa que objetar. Y además ahorita... Conservación de especies le podemos llamar, ¿por qué no? Sí, estaba construyendo un nido para cucarachas y ratas porque también son seres vivos. A huevo. Pero igual que los humanos cuando se salen de control, pues depredan y aniquilan ecosistemas, ¿no? Vienen con nosotros, es un pack completo, sí. Somos plagas que se complementan. Pero ahorita que Héctor nos decía que el museo del Instituto Nacional de Antropología e Historia es un lugar de tiliches del pasado. Súper sí, son los tiliches de antes. Me bien interpretaste. Me acordé de que este sujeto que citamos en el Irreal Diccionario, que se llama Matt Hunter, que es un influencer que colecciona juguetes y va a los tianguis, habla de algo que llama arqueología moderna, que es su manera de justificar que el güey se la pasa encareciendo juguetes que dan nostalgia a su audiencia y revendiéndolos muy caros, ¿no? Entonces hay unos vasos que cambiaban de color, que eran de los Tiny Toons. Mamá, gracias por estarme escuchando, también me los tiraste y lo sabes. Acabo de caer en la cuenta que a mí también ya no tengo mis vasos. ¿Sabes cuánto Tiny valen Toons? esos vasos ahorita? Valen No me digas. entre 5 y 10 mil pesos. No, dependiendo de su buena condición. Yo sería rico, sí. Sí, por supuesto. O sea, uno podría ese vato vive de convertir tiliches en objetos preciados a partir de decir que son antropología moderna, ¿no? Wow. Entonces, la especulación del tiliche. Claro, pero para responder a lo que nos decía nuestra querida Frijolova para entrar en debate, yo creo que el problema es que los tiliches se conviertan en mercancía y lo que un acumulador guarda es porque le está viendo un valor de uso, que no es el valor simbólico que tiene, ¿no? Es muy diferente a común guardando una servilleta, a un sujeto que dice yo voy a guardar estos vasos para que sigan, para que valgan más dentro de 5 años, ¿no? Y los revendo. Lo mismo que dejar una casa ahí vacía para que se revalorice. Órale. Born, motherfucker. Vaca se engorda, diría Pablo Gaitán. ¿Tú qué piensas, común? No sé, es que creo que sí es peligroso cuando nuestra línea de memoria se mercantiliza, ¿no? En el momento en el que se empieza a capitalizar con los recuerdos es cuando pues se vuelve peligroso, porque entonces no sabemos distinguir la línea entre
entre guardar, recordar, coleccionar y nada más estar alimentando un mercado, porque cuántas veces, pues de eso se basa la industria del cine ahorita, cuántas películas no hay en el cine que son remakes, que son live action, que son parte 2, parte 3, precuela, secuela. Sí, todas son horribles. Sí. Y además la cultura que se está generando de coleccionar palomeras, no sé si se han dado cuenta, Ay, pero... sí. Hay banda que se está volviendo loca por tener la palomera del momento. Acabo de ver una que es una espada de He-Man. Porque va a salir una nueva película de He-Man. No, es muy estúpida. Son malísimas, son horribles. Cada vez son más inútiles esos recipientes. Pero justo pareciera que los mercadólogos se dieron cuenta, saludos a los mercadólogos que nos escuchan, se dieron cuenta muy bien, de que pueden convertir ese apego que tenemos por los tiliches en mercancías muy redituables. Órale. No, pero yo creo que depende también, porque en el episodio que yo vi de acumuladores compulsivos, justo era una señora que coleccionaba, bueno, no coleccionaba, pero guardaba un montón de artículos de arte, porque ella era una artista, pero decía como que cualquier cosa que pudiera servirle como, no sé, una pintura, pero también retazos de tela, servilletas, los juntaba porque decía que cualquiera de esos objetos podría luego levantar su inspiración. Pero llegó un momento en donde ya no cabía en su casa, en donde ya no podía moverse, pero también el hecho de deshacerse, de regalar cualquiera de esos objetos que pues en realidad no la llevaban a ninguna memoria de su vida y tampoco es como que esperara que en algún momento adquirieran algún tipo de valor. Pues sí, como de que justo su problema era que no podía deshacerse de ninguno de estos objetos justo por el hecho de que sentía que sin ellos no se iba a inspirar, ¿no? Entonces yo creo que pues, la lógica del tilichento total, inspiración para otro momento, sí. El pasado que se puede traer al presente en cualquier momento. Pues a mí me encanta la discusión que se ha abierto. Saquen todas sus ideas para decir que está mal guardar tiliches. Me he preparado toda mi vida para defenderlo y estoy listo. Quiero que sepan que estoy listo. Vámonos con la siguiente rola y después vamos a escuchar las voces en tu cabeza. Esto es Debut de Grecia. Quiero ponedor para que me quite lo que alrededor me está causando. ¿Alguna vez te has preguntado por qué piensas lo que piensas? No todo lo que pasa por tu cabeza nació ahí. Algunas ideas son tuyas. Otras las aprendiste sin darte cuenta. Estás a punto de escuchar a las voces de tu cabeza. Guardamos tiliches porque nos traen recuerdos de personas que queremos. Porque creo que en algún momento alguien lo puede necesitar o incluso en ese momento tú sientes que lo vas a necesitar y dices, lo guardo y ya después va a servir para algo. Como persona tilichera, yo creo que en parte se debe a desidia, de que es muy más fácil de que solo tener cosas ahí a veces que pues organizarse más y tirarlas, pero también creo que nos apegamos a nuestras cosas con mucha facilidad, ¿no? Aunque parezcan basura o sin valor para otras personas, sí les podemos tener como un cierto apego muy fácil, ¿no? Incluso si son como hojas de algo de alguna tarea o algo que escribimos hace mucho, creo que nos es fácil también conservarlo en vez de tirarlo. Y lo mismo va para como muchas cositas, ¿no? Que nos pueden traer algún recuerdo, nos hacen pensar en algún día o momento específico. Y creo que también por eso conservamos muchas cosas que otras personas considerarían solo tiliches. En lo personal no me gusta guardar, pero los que guardo es porque vienen, pues me los regalaron personas especiales y vienen marcados pues con la esencia de la persona, y el deshacerme de ellos es como si me deshiciera de esa persona. Yo creo que son apegos emocionales, son como carencias que tenemos guardadas. Yo guardaba, ahorita procuro no guardar nada.
tiro todo lo más pronto que se pueda. Pero, por ejemplo, tus monitos esos de colecciones, ¿sí son tiliches? Son tiliches. Sí, Son gustos que tengo y ya, no son tiliches. ¿Sirven? Para mi vista, ¿sirven? No son tiliches. O sea, tiliches son, por ejemplo, y eso tristemente se ve como en mi familia, que fuimos muchos, que tienen 3 refrigeradores, 2 estufas, tienen lleno de trastes que no se usan. Es ser tilichento y que nunca los van a usar. Pero son porque en determinado momento uno cree que no va a tener y guarda cosas. O sea, es que ese es el detalle. Se puede ser tiliche hasta la ropa. Y puede ser que sí, y en ese aspecto sí estamos así como que muy tilichentos. Ya estamos de vuelta aquí en el 95.1 de FM en Radio ITESO. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes, psico-podcast, y que ya estamos en vivo y en directo en el Instagram de radio.iteso. Pues estamos acá de vuelta escuchando a Las Voces en tu Cabeza, después de habernos aventado una rola súper nostálgica de Boot de Grecia, muy ad hoc con lo que nos hacen sentir los tiliches. Y bueno, ahorita que escuchábamos las voces, pues nos podemos dar cuenta de que los tilichentos somos una fauna muy diversa. Hay 5 tipos. Están los nostálgicos, que son los que nos traen recuerdos, que era la primera voz. Están los funcionales, que son los que creen que algún momento vamos a necesitar ese tiliche, que guardan un foco, que guardan un clavo, que le quitaron un lugar. Están los flojos, que son los que tilichean por hueva, porque les da hueva recoger sus cosas. Ahí está Frida. Están los comprometidos, que son los que no quieren guardar cosas, pero saben que si no las guardan los van a acusar cuando se den cuenta de que no tienen ese cuadrito del Día de las Madres de hace 20 años. Y están los negacionistas, como nuestro último amigo, que no quiere aceptar que sus monitos son tiliches. Saludos a mi papá. ¡Ah! Saludos, papá de frijolito. Cuéntenos ustedes, ¿cuál es el tiliche que más aprecian y que aún mantienen en sus casas? Ok, voy a hablarlo. Les decía como de que hay tiliches que sí tienen efectos emocionales muy fuertes, pero yo guardo con mucho cariño un tiliche de una vez que salí con mi ex mejor amiga y estábamos en un Burger King y nos encontramos un juguetito que era como una especie de ala de plástico. Y entonces, no sé, en ese momento a mí me pareció una cosa muy simbólica de nuestro amor eterno. Y entonces es algo que yo sigo guardando y lo tengo en un lugar muy especial, pero ni siquiera es el juguete completo, neta solo es el ala, pero el hecho de conservarlo a mí me provoca emociones fuertes, la verdad. Pero sí, yo creo que de todos mis tiliches, ese que no tiene absolutamente ningún valor pues económico ni ahora, ni lo va a tener en muchos años. ¿Quién sabe? No creo, porque si fuera, todavía sí, ni siquiera sé de qué juguete de Burger King, ni siquiera sé si en Burger King dan juguetes. Tienes que seguir a Matt Hunter y te darás cuenta de que en algún lugar de cualquier cosa. Esa ala Ojalá. Se le caía a todos y tener una vale muchísimo, ¿no? Pero sí. Ustedes no lo están viendo, queridas radioescuchas, a Frijolito se le asomó un líquido transparente por sus ojos mientras narraba ¡Yo que vuelva! ¿Y ustedes, común? Creo que mi tiliche más preciado, aunque sé que sí tiene valor funcional, pero creo que sí entra dentro de la categoría de tiliche, lo traigo puesto en este momento. Y es la playera que traigo puesta. No es mía, era de mi abuelo. Y el año pasado, pues falleció y repartieron como camisas y así. Y pues él me dio 1.90, entonces evidentemente la playera me queda hasta las rodillas. Y pues sí, es mi tiliche más preciado. Ahora le llamamos oversize a esa moda. Qué chido cuando los tiliches se pueden poner. ¿Y tú, Chuck? Sí. Pues eso depende de en dónde me ponga a buscar y en qué momento. Un tiliche que me vino a la mente ahora, pues son mis cassettes, ¿no? Cassettes de música que grabé en casa de un amigo cuando tenía 15 años, un amigo que
que falleció y tiempo después y pues en esos cassettes que pues no los he podido escuchar en un buen rato porque no tengo ahorita donde escucharlos, porque intenté recuperar reproductores de cassettes ahí guardados de Tilich también, pero no funcionaron. Pero pues ahí nada más veo, ahí tengo en el, ¿cómo se llama? Lo que trae adentro la cajita del cassette donde vienen las letras. Y nada más de ver eso me dan ganas de llorar, la verdad. Y he estado pensando hacer las playlists de las canciones de esos cassettes, pero como que no, todavía no me animo. Sí, es algo que me pega fuerte. No manchen, una constante en nuestros tiliches nombrados ahorita es que nos dan ganas de llorar, ¿no? Sí. Esa es otra definición que podríamos hacer de los tiliches, son esos objetos que nos dan ganas de llorar. Ahora imagínate si los tiran, ¿no? Eso nos dolería. Mamá, gracias por tirarme mis tiliches. Hoy es el día de reclamarte. Siempre es el día de reclamar a las madres. Se debe de estar riendo, mamá. No es tú sabes que es broma, Freud. pero que sí me dolió. Y diría Freud. No hay manera de que no aparezca ese señor. El tiliche que yo más atesoro es un Game Boy que me regaló una tía que ya murió, que adoré muchísimo y que me trae ese recuerdo de alguien que pensó en mí y que me lo guardó. Era un Game Boy usado, y me lo guardó para que ningún otro primo, jajaja, ahora lo saben, tontos, no se los dieron a ustedes, porque sabía que mis primos pues esperaban un regalo, ¿no? Y ella lo escondió para dármelo a mí, y me recuerda esa sensación de ser querido por alguien, ¿no? Y ahí lo tengo, por una madre sustituta. Y ahora colecciono Game Boys. Tengo una colección de Game Boys porque me recuerdan eso y se convirtió en una obsesión. No siempre es bueno. Y bueno, pues antes de cerrar, vamos a leer los comentarios que nos dejaron en Instagram nuestros queridos psicopoppers. Primero en el en vivo nos dice Dianina PG. Saludos. Hola, Diana. Que yo guardo tiliches por los recuerdos que albergan, curiosa la memoria en los objetos, también porque no sé cómo separar los tiliches en residuos separados. Saludos, Diana, gracias por escucharnos. No sé cómo tirarlos, no los tiro. De hecho, también vi una nota que justo decía que en el Universal o algo así de que prohíben tirar tiliches a la calle, porque como si eran cosas muy específicas, luego decían que era como de que justo un peligro porque luego podían tapar las alcantarillas o creaban más basura en la calle, pero sí es una cosa eso de... En Hoarders, en un capítulo se ve cómo hay riesgo de que se derrumben los tiliches y aplasten a las personas en sus casas. La venganza de los tiliches. Pero cuéntanos, está Toy común. Story para eso. Robert nos platica que para andar de nostálgicos cada que los vea cuando reacomoda cosas y para darle personalidad a su espacio, o sea, su cuarto. Por la nostalgia, porque Rebeca nos dice que algún día van a servir de algo, lo jura. Porque alguno de esos tiliches tienen un significado emocional de por medio y es difícil de soltarlos. De Pau. Ana Pau. Porque la memoria no cabe en el cerebro y la tenemos que depositar en 1000 cosas. Claro. Porque es aversivo sacar algo que tiene una carga emocional para nosotros. Pues ahí están las voces. Para cerrar, me gustaría que le manden saludos a la persona más tilichenta que ubican. ¿Por qué volteando? Yo estoy pensando todavía. A tu papá ya le mandaste. Bueno, yo le mando saludos a uno de mis mejores amigos, Saúl Zamorano. Eres súper tilichento, te quiero mucho. Y también a Yujilubi, que hoy estrenó un nuevo tiliche, una muñequita de Rosalina, a la que también le mando saludos. Yo le mando saludos a mi papá, que es la persona más tilichenta que conozco, porque siempre nos dice que le va a servir para algo el cable que acaba de guardar, aunque esté todo trespeleque. Tilichento funcional, dijimos, muy bien. Es que yo soy la persona más tilichenta que me mando saludos a mí mismo. Y es algo de lo que casi nunca hablo, pero ahí tengo cajones llenos de cositas. Saludos a Chuck. Saludos a Chuck. Saludos a Chuck que nos escucha. Yo voy a mandar un saludo paranormal
a mi abuelo, porque yo creo que él era la persona más tilichenta que existió en el mundo. Y de sus tiliches yo me quedé con varios libros de horóscopos y cosas así. Entonces todo está conectado. Yo tenía esa duda de si los libros viejos pueden ser considerados tiliches. Ay, yo creo que sí. Mi esposa dice que sí. Saludos a mi esposa. Soy triplemente tilichento, entonces. Si ya lo leíste, ¿por qué lo sigues guardando? Y yo, ¿cómo? ¿Qué esperas que haga? Ahí sigue el pensamiento, ahí sigue, no se me quedó a mí en la cabeza, ¿no? Lo puedo volver a leer. No, me provoca una fascinación la gente que vende libros de lo que sea en la calle, que digo, algo me tengo que llevar de aquí, sí o sí. Ocupo. Aunque sea por el título que es así, sí. Saludos a toda la banda que vende tiliches en la calzada, en las banquetas, es un gran paisaje también, aunque no le guste a las autoridades pensar que los tiliches se ven mal en las calles, pues son parte de nuestras vidas. Además, los monumentos son los tiliches de las ciudades. Por si les molesta tanto, pues que se vayan, ¿no? Para eso sirven, para guardar memoria. Yo quisiera agregar un comentario psicosocial porque luego el psicoanálisis nos gana mucho terreno. No, pero bueno, tanto Pablo Fernández Crisliev como otra autora que nos gusta mucho, Sara Ahmed, dirían que los objetos son afectos, ¿no? Son sentimientos o que nuestra afectividad circula a través de los objetos, ¿no? Y por eso estamos hablando hoy de tiliches, ¿no? Y porque cuando muchas veces uno quiere demostrar su afecto por alguien más, lo que hace es regalar algo que alguien más seguramente considerará un tiliche o una cosa que estorba, ¿no? Pero que lo que está circulando ahí es en realidad algo que se siente. Y que los objetos además son memoria, ¿no? Y en ese sentido, pues a veces nos generan más cosas que lo que generan algunas personas. O sea, los objetos también son agentes de la realidad, los objetos también hacen cosas, dirían los teóricos de la teoría del actor red. Son cosas luego bien densas, pero podríamos platicar algún día de eso. Incluso Pablo Fernández habla en algunos textos de ello cuando habla de la epistemología encantada. Por eso hoy quisimos epistemología encantada. Por lo regular, la epistemología es la idea de que el conocimiento ocurre entre un sujeto y un objeto. Es un sujeto que conoce a una cosa. Pero lo que dice Pablo es que también las cosas conocen sujetos, ¿no? Muy a grandes rasgos. Chuck se lo sabe mejor. Que cuando nos acordábamos de la película de fantasía, ¿no? Y yo pensaba en eso, ¿no? En el encantamiento de los objetos, ¿no? En una forma de relacionarnos, a eso es a lo que le llama Pablo epistemología del encantamiento, pues donde los objetos hablan, los objetos tienen canto, los objetos sienten, ¿no? Y los objetos son la realidad. Sí, o sea, una situación se define por los objetos que hay en ella y que circulan entre nosotros, ¿no? Entonces, pues es una realidad que está viva, entonces, pues sí, los objetos pueden estar encantados y pueden estarnos diciendo algo continuamente. Si no, comparemos a dos personas que están comiendo sentadas en una mesa redonda y dos personas que están en una mesa cuadrada o dos que están sentadas en el piso comiendo y veremos que son los objetos los que determinan cómo van a interactuar esas dos personas mientras comen. Cierto. Sí. Wow. Un minuto para nuestra sorpresa. Wow. Guardemos silencio por este momento en el que reconocemos que los objetos son más protagonistas de lo que solemos pensar. Pero Pixar ya lo había descubierto con Toy Story, decía hace rato Chuck. Así es. Es que lo sigo procesando. Ya entré a un trip. Perdimos a Frijolova. Hoy tuvimos un gran programa, podemos seguirlo teniendo después. Les compartimos que hoy no seguimos ningún guión. Retroaliméntenos cuando nos escuchen ahí en nuestras diferentes aplicaciones. Iba a decir la innombrable, pero pueden escucharnos en diferentes aplicaciones y díganos qué piensan del estilo del programa también. Nos viene bien saber qué les gusta, qué no les gusta. Ajá, si estuvo muy tilichento, si prefieren que ya vengamos con un guión, que hoy quisimos ser libres para transformar. Sí. Libres como tiliches. Libres como tiliches. Si no les quieren dejar guardar sus tiliches, pónganles este programa a esas personas, a ver si nuestros argumentos sirven de algo. ¿Quieren añadir algo antes de despedirnos? Sí, guarden tiliches, vivimos muy saturados y a prisa todo el tiempo, que los tiliches son una manera de acordarnos de bajar el ritmo.
Sí. Sí, y si no tienes nada que te recuerde o sea, si tienes un tiliche que no guardas ni por un valor sentimental, ni porque te recuerde algo, sí, tíralo, no necesitas tanta cosa tampoco. Yo diría que amemos a los objetos que tenemos cerca, ¿no? Y si se están produciendo tantas cosas que son desechables, quiere decir que no estamos amando a los objetos, entonces no produzcamos basura, que bastante daño están haciendo al planeta. On fire. Nos estorbaba el guión para que Chuck brillara a su 100%. Todo se lo debo a mi manager, Pablo Fernández. Y así es todo el tiempo. Sí, sepan que Chuck siempre es un ente de sabiduría. Y yo nada más quiero decirte, mamá, gracias por los tiliches que sí me guardaste. No todo van a ser reclamos hoy. Pues nos vamos con nuestra última rola, Whatever Happened de The Strokes, que se la rifó muy chido en Coachella, haciendo una manifestación política súper potente. Pues esto fue Psicopopcast y le mandamos saludos a Corriente y a Garbanzo de la Paz, Garbanzo Jaudini, que son unas magas siempre allá adentro en los controles, saliéndole al quite cuando nos equivocamos. Las queremos mucho. Que vivan los tiliches. Pongan The Strokes. Ya ciérrenle, bye. Bye. Esto fue Psicopopcast en vivo, una producción de la Academia Psicosocial y el Departamento de Asuntos sin Importancia. Producción, guión y conducción, Héctor Eduardo Robledo Mejía, Alicia Reynoso Peña, Frida de la Paz Ávila y Cristian Omar Grimaldo Rodríguez. En los controles, Jania de la Paz Ávila. Continuará.